Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces con el tema de electricidad. En los conductores, o sea, un elemento es conductor cuando tiene en sus átomos, ¿no es cierto? Sus átomos, los electrones de las últimas órbitas están libres. Quiere decir que si yo le aplico una diferencia de potencial entre sus extremos, los electrones se van a mover. Pero se mueven en una forma muy particular, o sea que para hacer un símil, si nosotros ponemos dentro de un tubo, ponemos bolitas y aplicamos una presión en el lado izquierdo, en el lado derecho automáticamente se va a transmitir la presión. Esa es la forma en que la diferencia de potencial provoca el movimiento de los electrones. Faraday hace un descubrimiento muy importante, que es el siguiente. Si nosotros tenemos acá, en este caso, un conductor, y está dentro de un campo magnético, en este caso es un imán que produce un campo magnético, ¿no es cierto?, que está representado por estas flechas. Si este conductor, ¿no es cierto?, nosotros le conectamos en sus extremos un voltímetro, vamos a ver que cuando el conductor está quieto, como en esta posición, el voltímetro va a indicar 0. En realidad tiene que ser un microvoltímetro porque la diferencia potencial que se va a generar acá es muy baja. O sea, lo que descubrió Faraday entonces es que moviendo el conductor dentro del campo magnético se producía una diferencia de potencial, o sea, aparecía, digamos, dentro del microvoltímetro, aparecía, él en realidad utilizaba un galvanómetro, un elemento mucho más sensible. Y cuando deja de moverse el conductor, la tensión desaparece, o sea, la diferencia de potencial entre los extremos, el voltaje, la tensión, todo es el mismo nombre. Lo mismo sucede si dejamos fijo el conductor, ¿cierto? Y movemos el campo magnético. Se produce, digamos, una diferencia de potencial entre los extremos. O sea que la condición para que haya una diferencia de potencial es que haya un campo magnético variable. Por eso los generadores en realidad tienen, digamos, por decir así, acá está representado un generador elemental que tiene un imán también, y dentro del imán ya no tenemos un conductor simple, sino tenemos lo que se llama una espira o una bobina, que tiene dos anillos acá en los extremos. Si esta bobina la hacemos girar con un medio mecánico, va a aparecer una diferencia de potencial entre los extremos. O sea, la corriente eléctrica, ¿qué es? Es lo que hace girar los motores, es lo que hace encender las lámparas, pero en realidad es una fuerza invisible que nosotros solo conocemos, o sea, o vemos o podemos ver sus efectos. Por ejemplo, el primer efecto de la corriente eléctrica es el efecto térmico. Cuando yo hago pasar una corriente eléctrica por una resistencia, o sea, un elemento que se opone fuertemente al paso de la corriente, esa corriente va a producir, digamos, calor, o sea, ese conductor se va a poner al rojo, como en este caso de un calentador eléctrico. Otro efecto, ¿no es cierto?, es el efecto luminoso. Las primeras lámparas, digamos, o sea, utilizaban también un filamento, o sea, un elemento por el cual se hacía pasar la corriente, ¿no es cierto? Y esa corriente produce, en este caso produce calor, pero como su intensidad es alta, digamos, o sea, va a llegar a una temperatura ya, de aproximadamente 2000 grados, que va a hacer que emita luz ya en la zona del blanco. Otro efecto de la corriente eléctrica es el campo magnético. O sea, cuando nosotros hacemos circular por una bobina, acá en este caso ya no tenemos una sola espira, sino tenemos cientos de espiras. Entonces, si hacemos circular una corriente eléctrica por esta bobina, digamos que tiene acá el inicio, por ejemplo, y acá el final,
se va a producir acá en el centro, digamos, un campo magnético, o sea, se va a comportar como un imán. Este es un efecto muy importante, o sea que una corriente eléctrica al circular por un conductor produce alrededor del conductor un campo magnético. El otro efecto es, de la corriente eléctrica es el efecto químico, ¿no es cierto? Al hacer pasar, digamos, una corriente eléctrica eh, por, digamos, o sea, una disolución de ácido sulfúrico, por ejemplo, se produce una separación de cargas. Es lo que se utiliza para cargar las baterías. ¿Cómo se produce? Hay muchas formas de producir energía eléctrica, aparte del generador que vimos. Una es la química, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos acá una disolución de ácido sulfúrico en agua, y dentro ponemos dos láminas o dos placas, una de cobre y una de zinc, o sea, el ácido sulfúrico va a disolver estas placas, va a ir disolviéndolas poco a poco, y esto va a hacer que la placa de cobre sea positiva eléctricamente con respecto a la de zinc. O sea que si nosotros pusiéramos un microvoltímetro acá en los extremos, obtendríamos una diferencia potencial. Pero en este caso ya es continua, ¿no es cierto? Es de corriente continua. Otra forma de producir energía eléctrica es, en pequeñas cantidades, es por presión, digamos. Ya ahora, si acá ponemos un semiconductor en el centro y aplicamos una fuerza, digamos, en sus extremos, se va a producir una separación de cargas, o sea, va a aparecer en un lado del semiconductor una carga positiva y en el otro lado una carga negativa. Esto tiene un nombre científico que se llama pisioeléctrico, ¿no? Pero directamente es generar energía eléctrica por presión y se utiliza en general en un elemento que nosotros conocemos como magic click, ¿no es cierto? O sea, en este elemento, o sea, se produce una presión, se produce a través de un golpe, ¿no es cierto?, que se le da con un gatillo y un resorte, y se produce una diferencia potencial. Entonces, al aparecer una diferencia potencial acá de unos 18.000 voltios en ese caso, se produce un arco y yo puedo encender, digamos, o sea, la cocina, por ejemplo. Otra forma de producción de electricidad es por acción de la luz, o sea, con los semiconductores se han obtenido, digamos, o sea, formas distintas de producir energía eléctrica. Acá si ponemos silicio tipo N y tipo P, ¿no es cierto? Y le da la luz provoca, digamos, o sea, que los electrones se van a ir hacia una zona, digamos, a esta zona, y las cargas positivas a esta, entonces aparece una diferencia potencial entre este punto y este punto. ¿eh? Este, Otra forma de producción de energía eléctrica también es por acción del calor. Si yo pongo, por ejemplo, un alambre de hierro y uno de cobre, digamos, o sea, acá trenzados en este caso, y le aplico una fuente de calor acá, se va a producir, digamos, una diferencia de potencial entre los dos alambres, porque uno de los metales desprende más electrones que el otro por efecto de calor, entonces aparece una diferencia potencial, que yo la puedo medir desde ya también con un microvoltímetro, porque fíjense acá, en realidad más o menos la tensión que se produce son 60 microvoltios por cada grado centígrado. Esto me sirve para medir temperaturas, por ejemplo, altas temperaturas en hornos, y también sirve como el piloto, digamos, o sea, para hacer accionar la válvula de seguridad en los sistemas de gas. Entonces el piloto sería la fuente de calor acá, mientras el piloto está encendido, digamos, o sea, hay una diferencia potencial, y esto va a una bobinita, ¿no es cierto? Y esa bobinita, digamos, o sea, retiene, digamos, una pequeña armadura que es la que permite el paso del gas. Si se apaga el piloto por cualquier razón, desaparece la diferencia potencial, por lo tanto, la válvula de seguridad vuelve a su estado de reposo, o sea que es cerrada,
y no permite el paso del gas. A esto se lo llama termocuplia por lo general, pero es una forma de producir energía eléctrica, o sea, o una diferencia potencial por efecto del calor. Bien, en realidad la corriente eléctrica, digamos, en la realidad se produce de esta forma, o sea, los electrones viajan desde el polo negativo, pasan por la carga, la resistencia y van al polo positivo. Pero la corriente, esta es la corriente real, digamos, o sea, pero la corriente convencional es al revés. En los circuitos se toma que la corriente eléctrica circula del positivo al negativo, porque cuando se descubrió este, la corriente eléctrica todavía no se conocía la existencia del átomo y de los electrones, y se supuso, ¿no es cierto?, de que la corriente viajaba, por decir así, de positivo al negativo, cosa que en la realidad es al revés, pero como se hicieron todas las leyes de la electricidad y otras leyes, digamos, adicionales, y es muy difícil cambiarlas, entonces se mantiene, digamos, en la mayoría de los libros, de los casos, la corriente convencional. O sea, hay que tener en cuenta que es al revés. Hay libros que trabajan, sobre todo los americanos, con corriente real. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica? Se mide con un elemento que se llama un amperímetro, que me indica, digamos, la cantidad de corriente que está circulando en ese circuito. Lo tengo que conectar en serie con el circuito, ¿eh? O sea, tengo que abrir el circuito y conectarlo. Si la corriente es alterna, tiene esta forma, o sea, la corriente alterna, en realidad los electrones reciben una presión, digamos, por decir así, positiva hacia un lado, en un determinado tiempo, que acá son 10 milisegundos, y en los otros 10 milisegundos reciben una presión hacia el otro lado, o sea que se moverían hacia adelante y hacia atrás, y la onda de corriente alterna tiene esta forma, que es una sinusoide, ¿eh? Que va desde 311 voltios hasta menos 311 voltios. Después lo vamos a ver en detalle cuando veamos corriente alterna. Y la tensión eléctrica o la fuerza electromotriz o el voltaje se mide en voltios. En este caso, el voltímetro se conecta en paralelo en el circuito para medir la diferencia de potencial que hay entre uno de los cables y el otro, ya sea el positivo y el negativo en corriente continua o el vivo o la fase con respecto al neutro en corriente alterna. Y el elemento que se opone al paso de la corriente es la resistencia eléctrica. Este sería el símbolo de la resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Y también se utiliza este símbolo. La resistencia eléctrica se mide con un ómetro, este sería el símbolo de un ómetro. En realidad hoy en día los ómetros no vienen solos, vienen todos dentro de un tester, ¿no es cierto? Yo tengo las posibilidades de usarlo como ómetro, como voltímetro, como amperímetro. Entonces, poniendo, digamos, las puntas entre los dos extremos, puedo medir el valor de la resistencia eléctrica. O sea, el ómetro tiene dentro una batería de continuo para proveer, digamos, o sea, la diferencia de potencial para hacer circular una pequeña resistencia, una pequeña corriente, perdón. Bueno, después tenemos lo que son los aislantes y los conductores. Los conductores los vimos, los aislantes son elementos en los cuales no tengo electrones libres, por lo tanto, cuando yo le aplico una diferencia de potencial, no hay circulación de corriente. Vamos a ver entonces uno de los, digamos, o sea, para ver si un conductor tiene más conductividad que otras, se utiliza lo que se llama un coeficiente de resistividad, ¿no es cierto? Y se lo refiere por lo general a una temperatura, porque la resistencia de un conductor varía con la temperatura. O sea, a medida que aumenta en un conductor, a medida que aumenta la temperatura, baja su resistencia porque los electrones tienen mayor movilidad. En el caso de la resistividad, el coeficiente de resistividad, por ejemplo, el de la plata es 0,0163, el de cobre, que es el que
digamos, el conductor más utilizado, uno de los más utilizados, es 0,017 y las unidades son ohm por milímetro cuadrado dividido metro. Esto quiere decir que los que hicieron esta tabla, digamos, tomaron un cable de cobre, por ejemplo, de 1 metro de largo y de una sección de 1 milímetro cuadrado y midieron su resistencia, digamos, y les dio 0,017 ohm. Por lo tanto, la resistencia específica del cobre se toma, digamos, que es 0,017 ohm por cada milímetro cuadrado de sección y por cada metro de longitud del cable. Lo mismo hicieron con el aluminio y el aluminio les dio 0,028. O sea, tiene un poco más de resistividad el aluminio y así sucesivamente estos, digamos, todos estos conductores. Llegamos a, por ejemplo, el carbón, que ya acá tenemos 63 ohm, que se le utiliza por lo general para las escobillas. Otra medida de los aislantes es la resistividad. Por ejemplo, acá vamos a presentar la resistividad de un aislante. Por ejemplo, el agua pura, el agua destilada, el agua de canilla, digamos, el agua que nosotros utilizamos en nuestras casas es conductora. ¿Por qué? Porque tiene sales disueltas, pero el agua pura, digamos, o sea, cuando se la ha destilado, es un muy buen aislante. Y fíjense, acá tiene 10 a la 7, serían 10 millones de ohm por cada metro cuadrado de sección y por cada metro de longitud. En realidad, si la queremos comparar con los conductores que estaban en ohm por milímetro cuadrado por metro, ya si hacemos el paso de unidades sería 10 a la 13. La porcelana, por ejemplo, un muy buen aislante, es 10 a la 17, ¿no es cierto? Cuando yo lo mido en metros cuadrados, si lo mido en milímetros cuadrados es 10 a la 23. Otro elemento, digamos, que me dice, digamos, que me habla de la calidad de un aislante es la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica es la tensión, digamos, que yo le aplico a un aislante, porque a un aislante si yo le aplico entre sus extremos, digamos, un potencial, no va a conducir, pero si sigue aumentando ese potencial cada vez más, va a llegar un momento en que el aislante conduce, o sea, se rompe en realidad, o sea, esa diferencia potencial le arranca, digamos, los electrones y lo hace conducir. Entonces, a esa diferencia potencial que le hace conducir a un aislante se lo llama rigidez dieléctrica. Por ejemplo, si yo al agua le aplico 12 kilovolts por cada milímetro de espesor, va a conducir. El papel tiene este valor, el aceite mineral tiene este, el aire seco. Por lo que nosotros conocemos mucho el tema de los rayos. El aire, el aire seco tiene 3,1 kilovolts por milímetro cuadrado. Quiere decir que es un buen aislante. O sea, depende de la humedad, ¿no es cierto? Pero es muy aislante. Sí, sí, pero en el caso de cuando viene una tormenta, ¿no es cierto? Vienen las nubes, como tienen un potencial, una diferencia potencial con respecto al suelo muy alta. Por ejemplo, una nube puede llegar a 1 millón de kilovoltios, ¿no es cierto?, de diferencia potencial con respecto al suelo. Entonces, cuando la distancia, digamos, entre la nube y el suelo es la suficiente como para romper el aislante, se produce lo que nosotros conocemos como rayo, digamos, o sea, se rompe el aislante. La ventaja del aire es que una vez que se descarga el rayo, se vuelve a recomponer el aire y sigue siendo aislante. Otra de las medidas en electricidad básicas son la potencia, ¿no es cierto? La potencia en realidad se mide en vatios cuando estoy hablando de potencias bajas, como en electrónica, pero en energía eléctrica se utiliza una unidad mayor que es el kilovatio, que el kilovatio sería igual, 1 kilovatio es igual a 1000 vatios. ¿Eh? Y en general este instrumento tiene dos bobinas, digamos, una para la parte, para la parte voltimétrica y otra para la parte amperométrica.
Porque la potencia, ¿se acuerdan esa fórmula de física que todos enseñan? Es V por I, o sea, tensión por corriente. Entonces, la manera de conectarlo es la bobina amperométrica, es la gruesa acá, se conecta en serie en el circuito, o sea, acá tendría, digamos, el generador, acá tendría la carga, entonces la corriente va a pasar por la bobina amperométrica, y la bobina voltimétrica se conecta entre uno de los conductores y el otro. O sea, esta sería la bobina voltimétrica que se representa con un trazo más finito porque en realidad tiene, digamos, es una bobina que tiene muchísimas vueltas, ¿eh? Y esta tiene pocas vueltas y de alambre grueso para que pase toda la corriente. En realidad el medidor de energía eléctrica, ¿no es cierto?, este sería un medidor real. Los medidores, digamos, o sea, normales o que los que se utilizaron hasta hace pocos años y se siguen utilizando porque en la mayoría de las casas hay de este tipo de medidores, tienen un disco que gira por acción, ¿no es cierto?, tanto de la corriente como la tensión, y porque la conexión es la misma que la del batímetro, ¿no es cierto?, se conecta, digamos, o sea, la parte amperométrica se conecta en serie con el circuito, ¿eh? Y la parte voltimétrica se toma en paralelo y tiene muchas vueltas. Este es el esquema de conexión eléctrico, porque acá yo vengo con un cable, por ejemplo, las dos puntas, la fase y el neutro, coloco la fase acá, ¿no es cierto? Y coloco el neutro acá y saco ahora un cable de dos conductores para el usuario, donde saco, digamos, hacia acá la fase, ¿cierto? Y acá saco el neutro, ¿eh? El neutro en general va puesto a tierra. Esta sería la forma en que se conecta. Estos serían, digamos, medidores con, digamos, o sea, acá tenemos el disco que gira adentro, ¿eh? Y lo podemos ver acá, el disco, o sea, nosotros acá tenemos la conexión, está la fase, entonces entra acá la fase a esta bobina, que sería la bobina amperométrica, y sigue la fase acá para el usuario, para la casa. Y por otro lado, se toma este es un puente que se puede sacar, acá está puesto, ¿no es cierto? Entonces tomo acá la fase con este cable finito que va a la bobina voltimétrica, da muchas vueltas acá y vuelve acá al neutro, ¿no es cierto? Este es el neutro, viene conectado acá, entonces está conectado, la bobina voltimétrica está conectada entre la fase y el neutro. Y el neutro sigue a través de este puente hacia la casa. Entonces, cuando yo lo tengo conectado de esta forma, acá se crea un campo magnético proporcional a la corriente y acá un campo magnético proporcional a la tensión. Esto hace girar, como si esto fuera un motor, este disco, ¿no es cierto? Y su giro es proporcional, su velocidad de giro es proporcional a la potencia que le estoy aplicando, o que está tomando en este caso este usuario. En digamos, o sea, en un contador de vueltas se mide el tiempo, ¿no es cierto?, que tarda esas vueltas, o sea, la cantidad de vueltas que da. Y por otro lado, tiene acá, digamos, o sea, un imán, ¿no es cierto?, para calibrarlo, o sea, el imán, cuanto más metido está hacia el disco, más lo frena, y cuanto más lo saco, este, eh, menos acción tiene sobre el disco. Esto si el medidor es monofásico. Si el medidor es trifásico, ¿no es cierto?, tiene en este caso ya tres bobinas, una por cada fase. Acá L1 sería la fase 1, L2 la 2, la 3 y la 4, perdón, el cuarto sería el neutro. Entonces acá la fase 1 se la hace pasar, digamos, por la bobina amperométrica de la fase 1 y va hacia el abonado o el usuario. Con la fase 2 se hace lo mismo, ¿cierto? Y va hacia el usuario, la fase 3 lo mismo, y el neutro va a este puente. Entonces, por otro lado, se saca con este puente, se saca, digamos, la tensión de la fase 1 y va conectada a este punto común acá, que es el neutro, ¿eh? En la fase 2 lo mismo, se saca de acá, va a esta bobina de la fase 2 y va al neutro, y la fase 3 lo mismo. O sea, el punto, este sería un centro de estrella, que es un punto neutro que no tiene tensión. O sea, hoy en día se utilizan los medidores electrónicos que ya no tienen un disco que gira, sino un display donde se
se puede ver, digamos, o sea, el consumo. Pero el tipo de conexión es el mismo que hemos visto hasta ahora es el mismo, la misma conexión. Este sería un medidor de energía eléctrica electrónico, monofásico, para una casa. Normalmente lo que tiene adentro es, digamos, una plaqueta, este, donde tengo acá el display, ¿no es cierto? Y un montón de componentes electrónicos que forman un circuito de esta forma, digamos. O sea, acá yo tengo las tres fases R, S, T, o podía ser L1, L2, L3, y el neutro. Entonces, de acá lo primero que vemos es que tiene una fuente de alimentación, o sea, de acá yo saco una fuente de alimentación trifásica para darle energía eléctrica a este microprocesador. Este microprocesador necesita de corriente continua, todos los elementos electrónicos funcionan con corriente continua, entonces esta es una fuente de alimentación que me toma la alterna, digamos, la rectifica y le da continua al microprocesador. Después en cada fase tengo lo que se llama un shunt, o sea que es una resistencia de un valor muy bajo, es directamente como si fuera un conductor, pero se provoca una pequeña diferencia de potencial al pasar corriente, digamos, o sea, acá sí está la línea que viene del distribuidor y esta es la zona, digamos, donde yo tomo, donde va la carga, digamos, que sería donde yo tomo la energía eléctrica. Al pasar corriente por acá en ese shunt se produce una pequeña diferencia de potencial y acá yo tengo, digamos, o sea, esta medición de corriente que va a tomar esa pequeña diferencia de potencial que es proporcional a la corriente. Por otro lado, tomo la tensión de esa fase con respecto al neutro y tengo la medición de tensión de esa fase acá. O sea, acá tengo la medición de corriente y la de tensión. Esto va a un conversor analógico digital, o sea, me convierte ese valor analógico, o sea, ese valor que me representa la potencia, me lo convierte en digital y lo entrego al microprocesador. Lo mismo hago con la fase R, ¿no es cierto? Y la fase T. Después, acá tenemos también un reloj, ¿no es cierto?, en tiempo real para que me cuente el tiempo, porque yo no, para medir energía necesito la potencia y el tiempo. Y por otro lado, digamos, acá tengo un display donde voy a tener, digamos, me va a indicar en números la potencia que estoy consumiendo, y por otro lado tengo una gran ventaja que acá en estos medidores yo tengo posibilidades de comunicación. O sea, esta potencia esta energía que está consumiendo, digamos, este consumidor, la puedo tener a distancia a través de comunicación. Después tengo un pulsador de lecturas porque me permite medir otras cosas, digamos, otros parámetros. Cada medidor viene con sus parámetros. Y otra cosa importante es que tengo una memoria, ¿no es cierto? Una memoria RAM donde yo puedo almacenar, digamos, los datos de medición.